El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Y algo puedo decirles que soy testigo es de la generosidad de Dios. Y yo creo que muchos son testigos también de que Dios no se deja vencer en generosidad. Porque Dios no es un Dios tacaño. Los tacaños somos nosotros. Nos gusta guardarnos mucho al bolsillo cuando el Señor, cuando te pide, te lo pide, pero para darte más, bendecirte más. Y no estoy hablando de cosas materiales, porque las cosas materiales van y vienen, se dañan, se pudren, se envejecen. Las tiramos a la basura cuando no las necesitamos. Pero las cosas que realmente valen la pena son todas aquellas cosas por las cuales hemos luchado muchas veces por conseguir y obtener, ¿no? Virtudes, paciencia, humildad y sobre todo, independientemente a todas las cosas, sobre todas las cosas hemos luchado por algo muy importante: ser felices. Yo creo que esas cosas no tienen precio, ¿no? No tienen precio porque cuando tú las vives y cuando tú las asumes, cuando tú las experimentas, pues aunque tengas o no tengas, igual estás feliz. Y Dios no se deja ganar en generosidad cada vez que tú te entregas a Él, cada vez que tú le oras a Él, cada vez que tú vienes aquí a la misa. Miren, venir a la misa no es un truco mágico en el que vengo a la misa para obtener favores de Dios, no. Venir a la misa cuando lo hago con un amor profundo hacia el Señor, y cuando la celebro con un amor profundo hacia Él, pues Él se goza en eso, porque cuando un padre ve a su hijo que le da un regalo con generosidad, así sea el peor mamarracho pintado en una hoja, pero se lo da con generosidad, pues conmueve el corazón de un padre. Y entonces cuando ve que a pesar de todas las ocupaciones o realidades o situaciones que tú has vivido en el día a día y estás aquí, a pesar de todo eso dándole gracias, pues Él se goza y lo multiplica para ti en gracias, en bendiciones. Nosotros tenemos que aprender a ahorrar, aprender a economizar gracia y bendición para la vida eterna, porque la vida eterna es tan grande. Estamos hablando de la eternidad, no tiene límite. Los límites nos los ponemos aquí en la tierra, ¿no? Realmente los límites están acá, pero la eternidad pues es algo que supera nuestra inteligencia, supera nuestra razón. San Pablo decía: ni ojo vio, ni oído oyó todo lo que Dios tiene reservado para los que aman al Señor. O sea, no alcanzamos a imaginarnos que las lágrimas de estos días se van a convertir en gozo para la eternidad. No alcanzamos a imaginarnos que las cruces de estos tiempos se van a convertir en gozo para la eternidad. ¿Y de qué me sirve, sí, una vida tranquila momentáneamente si la eternidad la voy a perder, ¿no? Y es por la eternidad que estamos hoy aquí, por la eternidad. ¿Y la eternidad qué es? Es Dios mismo. Imagínense ustedes una vida sin Dios. Pienso que esos son los mayores infiernos que existen, ¿no? Vivir sin Dios, en una total ausencia de Dios, es un infierno terrible. Y de hecho muchos lo viven a pesar de que no estén en el infierno, viven ya en el infierno, y no estamos destinados para estar en el infierno,
sino para empezar a vivir en Dios, porque Dios quiere prodigarse en gracias y en bendiciones para ti. En gracias y en bendiciones para ti porque tú eres valioso para Él. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que tenemos una debilidad muy tremenda. Muchos de nosotros nos agarra el síndrome de la quejadera. ¿Sí? Nos quejamos con Dios, nos quejamos con el marido, nos quejamos con la mujer, nos quejamos con los hijos, nos quejamos con la vida, nos quejamos con nuestras circunstancias, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Hay gente que su discurso diario es queja. Hay gente que su discurso diario es queja y queja y queja. Y llega un momento en que ya cuando uno tiene que escuchar la queja, pues uno se desespera, imagínense. Pobres psicólogos que tienen que estar allí. Pobres psicólogos, o como me dijeron una vez a mí, no, usted es el psicólogo de los pobres, porque pues, no tenemos que pagarle, pero muchas veces sí, hay muchos discursos desesperanzadores, ¿no? Hay muchos discursos, si bien es cierto, hay que aprender a entregarle al Señor nuestras desesperanzas, pero sobre todo tenemos que aprender a dar gracias y a ser agradecidos con todo lo que nos da, porque el Señor no se deja ganar en generosidad, nunca, nunca, nunca. Y realmente, así sea lo mínimo que tú pongas, el Señor lo multiplica. Lo mínimo que tú pongas, el Señor lo multiplica en gracia. Lo mínimo que uno ponga, porque es que uno, ¿qué es lo que pone diariamente? Díganme ustedes, ¿qué es lo que uno pone diariamente para crecer? ¿Qué es lo que uno pone diariamente para ser paciente? ¿Qué es lo que uno pone diariamente para orar? ¿Qué es lo que uno pone diariamente para crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que uno pone diariamente para dejar de pecar? ¿Qué es lo que uno pone diariamente? Bueno, sí, la voluntad, pero ¿qué es lo que uno pone diariamente? ¿Qué es lo que usted le ofrece diariamente al Señor cada vez que usted se va a acostar a dormir? Usted se pone a analizar y a reflexionar su día, usted se pone a analizar y a reflexionar cómo estuvo todo, usted se pone a analizar, a reflexionar, hacer examen de conciencia y se da cuenta y se va a dar cuenta que lo que usted le ofreció a Dios no es nada. Pero eso que no es nada y que representa pobreza, así sea, no es nada, eso el Señor lo multiplica. Y en gracias en bendiciones para ti, porque yo te ofrezco poco, Señor, pero eso poco que te ofrezco tú lo transformas, ¿sí?, en abundantes bendiciones para mi vida. Qué generoso es Dios, qué generoso es Él, ¿no? Yo pienso que, y digo poco, cuando hablo de poquedad, me refiero a nuestra pobreza, a nuestra humanidad. Cuando hablo de poquedad me refiero a nuestra impotencia muchas veces. Cuando hablo de poquedad me refiero a muchas veces ante la divinidad y la abundancia que Dios nos da, lo que le damos realmente no significa nada, pero para Él mucho. ¿Sí? Yo no tengo nada hoy, Señor, pero lo único que tengo es mi pobreza y por eso esa te la ofrezco en esta noche. Y esta noche te la ofrezco, pero hay que ofrecérsela con una actitud realmente confiada y no de quejamentadera, ¿no? El Señor no es una oficina de quejas y reclamos. El Señor simplemente es el amigo fiel que quiere escucharte, recibir tus cargas para darte paz. Y entonces eso es lo que nos dice la palabra hoy en este día. Dejemos de ser tacaños con Él y permitámosle a Él que actúe en nuestras vidas, permitámosle a Él que nos impulse y que nos anime. Pero hagámoslo con fe y hagámoslo confiados en saber de que Él sabe en qué momento nos permitirá ver la cosecha en abundancia. ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Usted se está durmiendo? ¿No? Bueno, no, yo sé que no se están durmiendo, ustedes nunca les pasa eso, pero
No se acuesten esta noche sin antes ofrecerle al Señor lo poco. ¿Y qué es lo poco? Hagamos lista. ¿Qué es lo poco? Pues hoy no oré lo suficiente, pero oré 5 minutos, Señor. Oré 1 minuto, oré 1 segundo. Te lo ofrezco. ¿Qué es lo poco? Que soy muy chismoso, muy chismosa. Y hoy quise controlar mi lengua. La controlé por 10 minutos. El resto del día se alborotó, cacareó esa lengua. ¿Sí? Esos 10 minutos te lo ofrezco. Esos 10 minutos. Y usted verá que eso poco que usted le ofrece, esos 10, 5, 1 segundo que le está ofreciendo diariamente al otro día, se van a multiplicar en 20 segundos y se van a seguir multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que llegue un momento en el que usted sienta que su vida realmente dio un giro y no se dio cuenta, porque cuando Dios comienza a transformar el corazón del hombre, lo comienza así en lo poco, de menos a más. Cuando Dios tiene afán, es cuando más despacio hacen las cosas. ¿Sí? Y entonces cuando Dios tiene afán, más despacio. Por eso a veces usted siente y a veces usted percibe que usted siente que va así, 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 y de un momento a otro, y siente que se devolvió como al inicio. A veces usted siente. Eso es una sintomatología muy, muy normal, pero es que de esa manera, de fracaso en fracaso, de caída en caída, de crecer así como crecen las colas de las vacas, ¿no? Y abajo así creciendo nosotros debemos crecer es como las raíces. Nosotros estamos llamados a ser raíz. Las raíces no crecen para arriba. Las raíces crecen, las raíces se entierran. Las raíces se entierran, se abajan, van a las profundidades y en las profundidades empiezan a alimentarse y a alimentar. Es que debemos crecer nosotros y dejemos que el Señor sea pródigo en gracias, en bendiciones. Bueno, así que está triste, ofrézcale su tristeza, ese es su ofrecimiento. Está enfermo, ofrézcale su enfermedad. Tiene dudas, ofrézcale sus dudas. No se aguanta ni usted mismo, no se aguanta ni su sombra, ofrézcale su sombra. ¿Sí? Ofrézcale usted mismo al Señor, aprenda a ofrecer su pobreza para que empiece a descubrir esto que es maravilloso, descubrir que Dios es nuestra más grande riqueza.